Ana. Aprender a ser alguien. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Estas son palabras que forman parte del cántico elevado por una mujer, Ana. Cántico que elevó luego de comprobar quién era Jehová Dios para ella, y especialmente quién era ella para Dios. Meditar en su vivencia, registrada en la Biblia, nos ayuda en esta época donde una de las luchas más grandes que enfrentamos los humanos es el sentimiento de la baja autoestima. Nos ayuda a recordar que somos importantes para Dios. Él nos dice que somos alguien, aunque el mundo diga lo contrario. Ana, que significa gracia favorecida, es casi un contrasentido para lo que ella sentía, pues Ana era estéril. En 1 Samuel encontramos que ella vivía en una época donde era considerada una maldición el hecho de ser estéril. Toda su cultura giraba alrededor de los hijos y de la descendencia. Esta maldición también alcanzaba a Elcana, su esposo, quien amaba a Ana, pero deseaba tener descendencia. Ana se sentía inútil, que había fallado a su esposo. Muchas veces pensaba por qué Dios la había hecho estéril. ¿Acaso era un castigo por un pecado oculto? ¿Quizás no era digna de formar parte del pueblo escogido? ¿Dios no la amaba? En la época de Ana, el lugar de una mujer estaba ligado a los hijos y a su crianza. No había otras posibilidades, dado que una mujer no podía cambiar de carrera ni encontrar satisfacción en otra ocupación. En el Antiguo Testamento hay ejemplos de mujeres que fueron jueces y líderes políticos, pero son casos limitados y surgieron por un llamado directo de Dios. Solo a través de los hijos, Ana tendría valor y podría dejar una herencia. Pero su esterilidad no era el único motivo de su tristeza y pesar. Veamos lo que cuenta Elena de White. Aunque el amor de Elcana por su compañera era profundo y verdadero, había una nube que ensombrecía la felicidad hogareña. No se escuchaban las gozosas voces de los niños. Con el paso del tiempo, el fuerte deseo de perpetuar su nombre llevó al esposo, como había sido el caso con muchos otros, a seguir un curso de acción que Dios no sancionaba: traer una segunda esposa a la familia, subordinada a la primera. Esta acción, que mostraba falta de fe, trajo consigo malos resultados. Se quebrantó la armonía familiar y el mayor peso cayó sobre Ana, cuya felicidad pareció desaparecer de su vida. Aunque soportaba sus pruebas sin quejarse, su pesar y aflicción eran muy profundos. Penina, la nueva esposa, era una mujer vulgar y celosa y envidiosa. Sin embargo, con el paso de los años y la llegada de hijos e hijas, se tornó orgullosa y trataba a su rival con desprecio e insolencia. Aunque las burlas de Penina traían la intención de herir, tal vez las peores heridas provenían de aquellos que no tenían intención de dañar. ¿Quién en medio de un gran dolor no se ha sentido peor por algo equivocado que con buena intención alguien dijo o hizo? La pérdida de posesiones o de personas cercanas causa un dolor profundo. La enfermedad u otra circunstancia puede producirnos gran desesperación. Esta combinación de sueños no cumplidos y de provocación constante desencadenó en el llanto de Ana ante el Señor. A veces necesitamos gritar nuestro dolor y nuestras frustraciones ante de Dios. Cuando llegamos al fondo mismo necesitamos buscar respuestas fuera de nosotros. Y a propósito, ¿cómo podemos animar a alguien que está pasando por pruebas en este momento? ¿Qué nos gustaría que la gente hiciera con nosotros cuando pasamos una situación terrible? Es bueno pensar en esto
y es bueno hacer algo en favor de las personas que están a nuestro alrededor sufriendo. Continuando con el relato, Elena de White escribe lo siguiente. Elcana observaba fielmente las ordenanzas de Dios. Por su celo y devoción viajaba a Silo con toda su familia para adorar y ofrecer sacrificios en las fechas ordenadas. Pero también viajaban a Silo los problemas familiares. Aún en medio de las festividades sagradas que estaban relacionadas con el culto divino, se manifestaba el mal espíritu que traía una maldición a su hogar. Después de ofrecer los otros sacrificios, era costumbre ofrecer una ofrenda de paz, la que se distribuía entre el sacerdote, el que la ofrecía, y la familia de este último, mientras todos participaban de esta solemne y gozosa fiesta. Elcana le daba una porción a la madre de sus hijos y a todos sus hijos e hijas, como un toque de distinción, y le daba una doble porción a su primera y amada esposa. Esto provocaba la envidia y los celos de la segunda mujer, quien abiertamente reclamaba tener superioridad sobre la primera por haber recibido el favor divino de la maternidad, mientras que Ana, por no tener hijos, mostraba que Dios no la favorecía. Finalmente, en una de estas festividades anuales, mientras su rival repetía sus declaraciones mordaces, la paciencia y la fortaleza de Ana se dio lugar a un llanto irrefrenable. La fiesta no era para ella sino una burla y no lo pudo soportar más. La naturaleza humana puede tolerar a veces un poco, a veces mucho, a veces menos, pero en algún momento tiene que actuar, y puede hacerlo muchas veces en forma irracional y hasta peligrosa. Leemos en 1 Samuel del capítulo 1 de los versículos 9 al 16 que ella corrió al tabernáculo y derramó su alma ante Dios. La oración que lavó no fue una oración con petición general del tipo «ayúdame, por favor». El autor bíblico dice que Ana había derramado delante de Jehová su alma. El término derramar está asociado con volcar líquido, como sangre y agua en los sacrificios. También puede referirse a las acciones de Dios. Él derrama juicios o bendiciones. Tiene connotaciones de abundancia. En el Antiguo Testamento, el término se usa en relación con la oración. Tal vez la clase de oración íntima, donde se es honesto con Dios al expresar dolores y temores profundos. Ana estaba absorta en su oración y no era consciente de lo que la rodeaba o de lo que pensarán de ella. Elena de White nos vuelve a decir que nuestro gran adversario está constantemente tratando de separar el alma atribulada de Dios porque teme más un llamado al cielo por parte del santo más humilde que los decretos de los concilios o de los mandatos de los reyes. La oración de Ana no fue escuchada por ningún oído mortal, pero captó la atención del Señor de las huestes. Con fervor le rogó a Dios que le quitara su aflicción concediéndole aquello que le era lo más preciado por las mujeres de su tiempo, la bendición de la maternidad. Mientras rogaba en oración, su voz no emitía ningún sonido, pero sus labios se movían y su rostro reflejaba una profunda emoción. Entonces otro problema cargó sobre la humilde suplicante. Al verla Elí, el sumo sacerdote, consideró rápidamente que ella estaba intoxicada. Elí consideró que era tiempo de reprocharla. «¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino», le dice a Ana. Pero Ana había estado en comunión con Dios. Creía que su oración había sido escuchada y la paz de Cristo llenó su corazón. No se entristeció ni se indignó por la injusta acusación de estar ebria en la casa de Dios. Su naturaleza gentil y sensible le permitió responder con la debida reverencia al ungido del Señor y con calma expresarle la causa de su emoción. «No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía,
Por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Convencido de que su reproche había sido injusto, Elí respondió: Ve en paz, y el Dios de Israel otorgue la petición que has hecho. Para ubicarnos del lado de Dios es necesario reconocer que nuestros propios recursos no son suficientes. Ana se dio cuenta que no estaba en su poder decidir tener un hijo. Cuando fue al santuario, literalmente se le habían agotado las opciones. El pensamiento de no recibir lo que quería era intolerable. Pero cuando salió del santuario estaba en paz. Nada en sus circunstancias había cambiado. Elí, el sacerdote, le había bendecido, y eso sin duda fue importante, pero ni siquiera él podía hacer más que desearle el bien. No sabemos si ella estaba segura de que Dios le otorgaría su deseo de la forma en que lo quería, pero se nos dice que ya no estuvo más triste. Lo que había cambiado era que se había alineado con Dios. Ana, además, había hecho una gran promesa a Dios, hizo votos a Dios. Si Dios le concedía un hijo, ella se lo entregaría a él.